Espero que estén todos muy bien. En el día de hoy nos encontramos para charlar acerca de las finanzas sostenibles. Para ello nos van a estar acompañando María Laura Rodríguez de Santis, que es contadora, especialista en finanzas, por parte de la Universidad Nacional de Rosario. Es gerente del Departamento de Desarrollo de Mercados de Capitales. Además es profesora también en la Universidad Nacional de Rosario. Y también nos va a estar acompañando Liliana Forcitini, que también es contadora, pero por parte de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefa en el área técnica de la Gerencia Técnica de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y forma parte del Comité de Finanzas Sostenibles de la FIAP. Igualmente, María Laura Rodríguez de Santis también forma parte del subcomité. Bueno, para ponernos un poquito en tema y que todos estemos en la misma sintonía y entendamos de qué estamos hablando cuando decimos finanzas sostenibles, no es esquivarle a las finanzas, no es algo externo a las finanzas tradicionales, sino es cambiar la lupa y ver los instrumentos. ¿Qué estamos financiando? ¿Qué estamos invirtiendo? Y es cambiar la mirada, no es algo totalmente extremo o diferente a lo que son las finanzas tradicionales. Eh, este tipo de mirada donde se posiciona o donde se hace un análisis más profundo a los proyectos los cuales estamos financiando o estamos ayudando, tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años debido por diferentes cuestiones, por crisis que han tenido diferentes empresas, por malversar fondos, por hacer actividades tal vez que no son debidamente correctas, y por los cambios climáticos que estamos sufriendo. Entonces, los inversores están más preocupados dónde están posicionando sus inversiones, el management que hay por detrás de sus inversiones. Así que el crecimiento de estos últimos años ha sido exponencial. Para recordarles a todos, en el año 2019 la entidad reguladora de acá de Argentina, la Comisión Nacional de Valores, emitió su resolución general para poder etiquetar ciertos instrumentos que tengan diferentes denominaciones dependiendo qué impacto generan los proyectos que van a financiar. Eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, un poco cuáles son la taxonomía que se maneja en el mercado de capitales, este tipo de etiquetados que se realizan, sus nombres, por qué, sus definiciones, y también un poco cómo se fue desarrollando el mercado y cómo se fue evolucionando este tipo de productos a lo largo de que se emitió la resolución hasta el día de hoy. Así que para ello, primero lo vamos a estar escuchando a María Laura. Así que María Laura... Primero a Lili. Perdón, primero a Liliana, vamos a hacer así. Primero Liliana, así que Liliana, estás bienvenida para compartir. Hola, muchísimas gracias Patricio bueno, antes que nada, buenos días a todos los que se sumaron y muchas gracias Patricio por tu presentación. Antes que nada voy a compartir pantalla. A ver si se ve bien. Bien. Bueno, muchas gracias Patricio por la presentación. Gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario por la invitación. No sé si se logra ver bien porque la mía está teniendo cierto delay, pero ¿ustedes me escuchan bien? Está perfecto. Bien. Gracias a la Bolsa de Comercio de Rosario por la organización de este ciclo de sostenibilidad. Es un placer para mí compartir con Laura Rodríguez este panel, con quien también, tal como lo dijiste vos Patricio, tenemos el honor de compartir otros espacios de análisis y de investigación en torno a las finanzas sostenibles de la región. Bueno, como todos ustedes saben, porque la sostenibilidad es una cuestión de todos los días y es noticia a diario, esto comienza y tiene como un fuerte impacto por una fuerte repercusión por todo lo que es el cambio climático. El mundo sufre un cambio climático y este cambio climático, como bien sabemos, no ha tenido otro precedente en la historia.
¿Qué produce este cambio climático? Bueno, lo que ya también muchas veces leemos o escuchamos en las noticias son los gases de efecto invernadero, que retienen el calor atmosférico y elevan la temperatura de la tierra, del aire y del mar. Esto genera alteraciones de los diversos ecosistemas, alteraciones de la flora y de la fauna. Genera también intensas lluvias e inundaciones, como estuvimos viendo hará más o menos una semana en el hemisferio norte, extensas sequías, como las que estamos padeciendo en Argentina, y estos desastres, de alguna manera naturales, a su vez generan un efecto dominó en la sociedad porque originan mayor cantidad de gente que debe ser atendida, se incrementan los números de personas que están incluidas dentro de grupos vulnerables. Con lo cual este escenario necesita ser cambiado, necesita una modificación. Y voy a levantarles acá la barra. El mundo a nivel global se puso de acuerdo en que esto debe cambiar, que las cosas no pueden continuar haciéndose como se hacían hasta ahora. A nivel global tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, todos emitidos desde la ONU, con lo cual ahí hay un consenso internacional. Ahora, el logro de esta agenda y de las 169 metas que se incluyen en los 17 objetivos requiere la movilización de capital, de enormes sumas de dineros. Por un lado, se necesita el aporte de los fondos públicos, pero en ese sentido los distintos gobiernos ya se han comprometido a ir caminando hacia esta descarbonización de la economía y se han comprometido en las distintas COP, las últimas fueron las COP 26 y 27. Pero también es cierto y se han dado cuenta que sin el apoyo de los privados no se iban a lograr los objetivos planteados. Con lo cual esto involucra a todos los actores de la economía. De alguna manera todos los actores de la economía tienen en este momento en sus agendas la necesidad de contemplar la sostenibilidad. Y los mercados de capitales no son ajenos a esos. En los mercados de capitales se ha desarrollado un producto con bastante éxito, como dijo Patricio, fue a partir del 2019. Este producto es una herramienta específica que se llama bonos sociales verdes y sustentables, más conocido por sus siglas bonos SBS, que es una manera que el mercado facilita para que se puedan financiar proyectos con impacto medioambiental y o sociales positivos. En el caso del mercado de capitales argentino, BIMA, en un trabajo conjunto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lanzó también en septiembre de 2019, bajo el paraguas del regulador, estos lineamientos que mencionó Patricio, lanzó su primer panel donde listamos todas las emisiones que financian este tipo de proyectos. Pero para iniciar un poquito y ponernos en contexto y en la parte conceptual más básica, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bonos SBS? Bueno, en principio, como todos bonos, es un acuerdo mediante el cual el emisor toma fondos de los inversores, los devuelve en un determinado plazo y a una tasa convenida, pero la particularidad del bono SBS es que los fondos recaudados tienen que ser afectados a proyectos con impactos ambientales y o sociales positivos. O sea, es un producto con fondos específicos. El emisor no tiene libertad de hacer lo que quiere con los fondos, sino que tiene que colocarlos, que aplicarlos a los proyectos previamente comprometidos. Y cuando hablamos de proyectos verdes, ¿a qué nos referimos? A todos aquellos que logran un objetivo medioambiental positivo, como es mitigar el cambio climático, adaptarse al cambio climático, conservar los recursos naturales, conservar la biodiversidad, controlar y prevenir la contaminación. Existe consenso en el mundo en que estos son los 5 objetivos medioambientales prioritarios. La Unión Europea lidera en el mundo todo el mercado de bonos temáticos y solicita que todos los proyectos para poder ser contemplados como un bono SBS debe satisfacer uno de estos objetivos, pero a la vez no puede hacerle daño significativo a los otros 4 y en todos los casos deben contemplarse las garantías sociales mínimas. En el caso de Argentina, tenemos varias emisiones de bonos verdes y como la transición energética tiene como cierta prioridad en esta agenda de cambio climático, en Argentina no escapamos a eso y las principales emisiones las tenemos en relación con energía renovable. El sector que más financió a través de bonos verdes es energía renovable. Existen emisores grandes como Geneia, que ya lleva 7 emisiones en nuestro panel para poder construir parques sobre todo eólicos y algunos solares, porque también por la predisposición argentina
geográfica argentina, los parques eólicos llevan la delantera, y tiene emisiones por más de 600 millones de dólares. También dentro de esta misma línea de energía renovable, contamos con emisiones de luz de Tres Picos, les comento las más grandes, ¿no? Manqui Los Olivos, 360 Energía Solar, YPF Luz, Pampa Energía. O sea, hay grandes empresas que ya han financiado proyectos puntuales amigables con el medio ambiente, más allá de que por ahí no vengan de sectores puramente verdes, como por ahí uno puede pensar que estamos hablando también de YPF o de Pampa Energía, pero tienen la posibilidad, porque todos los emisores pueden emitir un bono verde, en financiar un proyecto amigable con el medio ambiente y de esta manera contribuir a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las pymes, que también han llegado con proyectos de energía renovables, y las queremos destacar por el esfuerzo que para ellas implican, hemos listado y hemos acompañado en emisiones como las de termoeléctrica y la de Citrusville, que también generan energía renovable a través de biomasa o a través de biogás. Ahora, la realidad es que por ahí cuando uno piensa en empresas más grandes, siempre han estado más enfocados al sector energético, pero las pymes han traído al mercado proyectos verdes, tal vez si se quiere más diferentes, como ampliando el abanico, saliendo no solamente de lo que es energía renovable, sino como más originales. Y ahí podemos mencionar emisiones como las de Suamar o como las de Madeco, que a partir de residuos forestales o de la cáscara de arroz, logran hacer madera biosintética. Entonces también las pymes, y esto lo queremos resaltar, están cumpliendo un rol fundamental en esta emisión de bonos verdes, sociales y sustentables. Cuando hablamos de bonos sociales, ya dejamos los verdes en costado, cuando hablamos de bonos sociales nos estamos refiriendo a aquellos bonos que financian proyectos que buscan dar respuesta a un problema social determinado o una mejora social para un determinado grupo de la población. Y ahí se enfocan más a grupos vulnerables, grupos que son desatendidos, grupos marginados, gente desempleada, gente con discapacidad, inclusión, todo lo que es inclusión social, equidad de género, empoderamiento. En este caso, los proyectos están vinculados más que nada a temas de vivienda, de salud, educación, seguridad alimenticia, generación de empleo digno, y también se contempla la inclusión financiera. En cuanto a proyectos sociales, es también lindo destacar que han llegado las asociaciones civiles al mercado de capitales, y contamos con casos de éxitos como fue el de Un Techo para mi Argentina, que se financió la construcción de una fábrica social justamente para hacer viviendas para sectores más vulnerables. También otra asociación civil muy exitosa en el mercado ha sido Sumatoria, con todos temas de inclusión financiera, dando microcréditos a emprendedores que no podían acceder al sistema bancario. ProMujer, con foco en género, también inclusión financiera con foco en género. O sea, proyectos de alguna manera como muy lindos y con llegada a la gente, directamente a la gente. Además de las asociaciones civiles, también han emitido proyectos sociales empresas grandes como Edenor, llevando inclusión eléctrica a través de unos sistemas que se llaman MIDE, son medidores inteligentes de energía, que son sistemitas como prepagos, funcionan parecido a la tarjeta SUBE, y son para ver los vulnerables y le dan la posibilidad a la población que se encuentra en estos asentamientos a tener una tarjeta, cargar previamente un monto y tener electricidad, incluso al igual que la tarjeta SUBE, permite, digamos, financia alguna parte, algún descubierto y no dejar a la vivienda sin electricidad. La pandemia le dio a los bonos sociales en nuestro mercado como un empujoncito, entonces también ahí destacamos otras financiaciones como fue la del Banco Ciudad, que generó una línea de préstamo para todos los comercios que tenían las persianas bajas, producto del daño que trajo la pandemia y el tiempo en que no se trabajó. Y también otro proyecto muy importante que recordamos es el de Sion, llevó conectividad a lugares donde el Wi-Fi no llegaba, y esto también es sumamente importante porque después de la pandemia quedó claro que la conectividad resulta infalible para todos los hogares y para todos los chicos que necesitan estudiar. Bueno, cuando hablamos de proyectos sustentables, en realidad es una combinación de ambos, son proyectos que logran beneficios tanto medioambientales como sociales positivos. De la mano de la pandemia llegó también Laboratorios Richmond, con la construcción de un
de un laboratorio para hacer vacunas, con foco en las vacunas del COVID, si bien está abierto también a otro tipo de vacunas, porque bueno, no se sabía este escenario los años que iba a durar, y se calificó como sustentable porque además de la construcción de este laboratorio que cumple con todos los estándares de una construcción verde, generaba empleo para una determinada parte de la población que estaba desatendida. También Plaza Logística, que hace construcciones verdes, construcciones ecológicas con certificaciones LEED, ha etiquetado proyectos sustentables porque además de la construcción de estas naves, le ha dado trabajo y ha empujado el desarrollo socioeconómico de los barrios que están alrededor de la construcción de estas naves. Plaza Logística fue nuestro primer emisor, fue el primero en listar en el panel de bonos SBS. Y después, haciendo un paréntesis, hablando de otro tipo de bonos, que no son bonos verdes sociales y sustentables, sino que son los bonos vinculados a la sostenibilidad y a veces genera cierta confusión. Estos bonos son distintos. Estos bonos tienen su propio panel y este panel fue lanzado en febrero del 2022, así que es mucho más nuevo y todavía no tiene gran cantidad de emisiones. ¿Qué son estos bonos a diferencia de los bonos SBS? Son bonos que tienen características financieras y o estructurales en sus bonos que depende del logro o no de cierto objetivo que se plantea el emisor. Por ejemplo, el emisor se plantea, resuelve que tiene un indicador material y medible dentro de su negocio y se propone un objetivo de mejora. El logro o no de este objetivo va a implicar que pague una tasa superior o una multa al inversor. Existe un caso emblemático porque fue uno de los primeros, no en nuestro mercado, que es el de Coca-Cola, que ha sido un caso muy interesante y muy prolijo, porque ha determinado que, por ejemplo, Coca-Cola tiene la intención con el tiempo de devolverle al mundo la misma cantidad de líquido que utiliza. Entonces el indicador de la eficiencia energética es en su cadena de producción sumamente importante. Entonces dice, bueno, año 2020, tengo un año base, tengo por cada 1,5 litros de agua que utilizo, yo devuelvo la producción de 1 litro de coca, pero en realidad tengo que, de alguna manera, dar más eficiencia, porque no me sale la palabra, a este indicador y lograr que con los años utilice cada vez menos cantidad de agua para la misma cantidad de producción de litros de coca. Entonces se fija un escenario de lograr, en vez de 1,5 litros de agua consumida por cada litro de coca, en el 2024 llegar a 1,30, en el 2026 llegar a 1,20, de alguna manera, si lo logra, paga la tasa estipulada, y si no lo logra, debe pagar una, si se quiere, como una penalidad a los inversores. En nuestro mercado tenemos 2 emisores únicamente, porque este panel es nuevo, que es San Miguel y Resurco. Ahora bien, existen otros mercados, no en el nuestro por el momento, pero sí la Comisión Nacional de Valores tiene en este momento una consulta pública donde los empieza a contemplar otro tipo de bonos, como son los bonos de género, los bonos azules, los naranjas y los de transición. Estas serían como subetiquetas de las anteriores. De alguna manera, un bono de género, ¿qué es? Es un proyecto social donde la población objetivo es la mujer, es la inclusión de la mujer. El bono azul es un proyecto verde, pero donde el beneficio medioambiental está dado en el ecosistema marino. Los bonos naranja tienen proyectos creativos o culturales atrás. Y los bonos de transición nacen con un gran impulso en el mundo, todavía no tenemos ninguno en Argentina, pero lo que se busca es acompañar aquellas industrias que son grandes emisoras de GEI, porque nosotros por el momento decimos, a ver, nosotros para lograr mitigar el cambio climático tenemos que disminuir los gases de efecto invernadero. Bueno, contamos con muchas empresas que hacen proyectos puntuales y amigables con el medio ambiente, porque son empresas que están vinculadas al sector energético. Pero existen otras que no están vinculadas al sector energético, pero que son grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces lo que necesitamos es que ellas disminuyan esa cantidad de gases de efecto invernadero, hagan una transición de industrias marrones a industrias un poquito más verdes. Entonces aparecen los bonos de transición con actividades que no son puramente verdes, pero que sí buscan ir enverdeciendo la actividad de estas compañías. En estos casos también, un poco producto de la guerra de Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha aceptado las actividades de gas y la energía nuclear, donde siempre hubo mucho debate si eran verde o no, como actividades de transición para poder ser utilizadas hasta el 2050. Así que un poco este sería todo el abanico de
de los bonos que existen en el mundo, y nos adentramos ahora un poco a ver que cada vez que uno empieza a hablar de actividades y de proyectos, notamos que el mercado de capitales, que maneja un léxico financiero, necesita ciertas aclaraciones de qué es verde y qué no es verde, qué es social y qué no es social. Entonces ahí aparecen distintas iniciativas que dan un poquito de luz, que nos organizan un poquito qué tipo de proyectos aceptar y cuáles no. ICMA, que es la Asociación del Mercado de Capitales, es la que lleva la delantera. De alguna manera es la madre de este mercado de bonos SBS. Y lo que ha emitido son principios de bonos verdes, principios de bonos sociales y una guía de bonos sustentables. Son todas de carácter colaborativo, o sea, no hay una obligación, pero sí han dado como un estándar con cierta aceptación internacional. Entonces el mundo de alguna manera en esto estamos caminando con cierta armonía, porque todos estamos bajo este paraguas de ICMA que ha tenido mucho consenso y mucha aceptación. ¿Qué dice ICMA? Que el mercado de bonos verdes debe cumplir o se debe edificar sobre 4 pilares. O sea, tienen que estar alineadas todas las emisiones a estos 4 componentes que tenemos en pantalla. O sea, el proyecto a ser financiado tiene que estar dentro de las actividades elegibles, que ahora vamos a ver cuáles son, que califica como verdes o como sociales. El emisor, en los documentos propios de la emisión, le tiene que comunicar al inversor cómo ha sido ese proceso para evaluar y seleccionar proyectos. Y un poquito acá, este componente, bueno, lo ato con lo que dijo Patricio en la introducción de la charla, tiene más que ver con el componente G. Nosotros cuando hablamos de sostenibilidad muchas veces hablamos de aspectos ESG, aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, este componente tiene más que ver con que el emisor le comunique al inversor cuál es ese gobierno corporativo robusto que tiene, cuáles son los procesos utilizados en esa selección. El tercer componente, y es tal vez el principal, porque es la piedra angular de este tipo de bonos, tiene que ver con la gestión de los fondos. Se le pide en este tipo de emisiones que exista una trazabilidad desde el momento que los fondos ingresan hasta el momento que los fondos se aplican. Y es como un pasito más en la transparencia en el mercado de capitales con respecto a los bonos tradicionales. El cuarto componente tiene que ver con una rendición de cuentas posterior a la emisión, porque decimos, el uso de los fondos y el proceso de evaluación y selección se dan antes de la emisión. La gestión de los fondos se da en el momento de la emisión, cuando ingresa el dinero, y los informes posteriores tienen que ver con en el momento donde el emisor le cuenta al inversor qué es lo que ha hecho con el dinero recibido, de qué manera los ha aplicado, cuánto le falta aplicar, y si está logrando esos impactos ambientales o sociales en los que se ha comprometido. Cuando hablamos del primer componente, que nos vamos a detener únicamente en ese por una cuestión de tiempo, hablamos de proyectos elegibles. Y acá ICMA tiene una categoría de 10 proyectos que pueden, de 10 categorías de actividades elegibles. Tienen que ver con la energía renovable, solar, eólica, geotérmica, con eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión de sostenibilidad, gestión sostenible de recursos, conservación de biodiversidad, transporte limpio, proyectos de adaptación al cambio climático, edificios ecológicos y economía circular. O sea, ICMA nos da un listado de 10 actividades que dicen estas 10 actividades son verdes. Ahora, claro, cuando uno empieza a ver hay actividades que son un poquito más difíciles y no es tan fácil de decir es verde o no lo es. Entonces aparecen otro tipo de estudios que se llaman taxonomías. Estas taxonomías son muy difundidas en el mundo, van un pasito más allá que el listado de actividades elegibles que da ICMA. ¿Qué hacen? Esto sería como, es un sistema de clasificación, es una especie de diccionario que analiza actividad por actividad y en cada una de ellas elige cuál es el indicador que debe ser medido y da cuál es ese umbral de desempeño que debe alcanzar para poder considerarse verde o no ese proyecto. En esto hay avance en lo verde, no lo hay en lo social. Dentro de las taxonomías más ampliamente difundidas están las de CBI. CBI tomó la economía y la dividió en 8 sectores: energía, transporte, agua, construcción, uso del suelo, industrias, residuos, tecnología. Una vez que tiene estos 8 sectores, lo abrió por las distintas industrias. Y en cada una de estas industrias fue analizando actividad por actividad, con una especie de semáforo. Hay semáforos verdes que dice esta actividad es verde por naturaleza. Y hay semáforos amarillos donde se dice
esta actividad, para poder ser considerada verde, tiene que cumplir en esta métrica con este umbral de desempeño, si no, no es verde. Y ahí, obviamente, el semáforo rojo que dice tal actividad no es verde. Como pueden ver acá, todo lo que tiene el tilde azul son actividades que ya han sido certificadas y aprobadas, pero estamos en un momento de desarrollo, con lo cual también tienen un tilde naranja, que son criterios que se están desarrollando en este momento, y tildes y redondelitos grises, que serían aquellas que están a punto de comenzar. Eso sería CBI. Hay otra taxonomía muy importante, tiene que ver con la de la Unión Europea. No sé si ustedes habrán visto que hace muy poco tiempo llegó un acuerdo en la Unión Europea y salió el estándar de bonos verdes, o sea, una reglamentación con una taxonomía propia para esa región. También está la taxonomía china. A nivel regional contamos únicamente con la de Colombia, y hay una hoja de ruta en Chile que va camino juntamente con el GRI a poder establecer su propia taxonomía. Las taxonomías por ahí son una cuestión más local, porque tienen que ir viendo qué pasa con esas actividades en la región propiamente dicha. Bueno, estos son los otros componentes que ya se los comenté en la placa anterior, así que no nos vamos a detener en ellos por una cuestión de tiempo. Y hasta acá es todo lo que el emisor le cuenta al inversor de qué proyectos va a financiar, por qué lo eligió, cómo va a gestionar los fondos y de qué manera le va a rendir cuenta posterior. Pero aparece para dar más credibilidad a la figura de los revisores externos, que son profesionales independientes que analizan la emisión y que le dicen al inversor, para que se quede más tranquilo, si le doy la calidad de verde o si le doy la calidad de social y sustentable. Existen 4 tipos de revisiones externas que varían, depende quién sea el que la firma y la metodología y el alcance del trabajo realizado. Las certificaciones son las más estrictas, certifican contra un estándar. Por ejemplo, un certificador está anotado en CBI y certifica un proyecto de acuerdo a que cumpla con ese estándar que recién acabamos de ver. En nuestro mercado por el momento no tenemos ninguna, y en la región tuvieron gran desarrollo en Chile. Las revisiones externas denominadas segunda opinión son las más instaladas en el mundo, porque nacen con ICMA, nacen con el mercado de bonos verdes, y son instituciones especializadas que lo que le cuentan al inversor es que esa emisión está acorde con los 4 componentes que vimos, o sea, se está alineada a los 4 componentes de ICMA. A nivel internacional, las más conocidas son las de Sustainalytics, Vigeo, Cicero, pero claro, para nuestro mercado local resultan caras, entonces se han desarrollado otras de capacidades locales, como ha sido, por ejemplo, SMS, y esperamos contar con algunas más. Rating y puntuación son las que se han desarrollado más en Argentina, pero es como un caso puntual de Argentina, porque esto no ha sucedido en la región. Son las calificadoras de riesgo, que tienen una metodología propia aprobada por la Comisión Nacional de Valores, y también le dan el carácter de verde, social o sustentable, de acuerdo ya no con un estándar internacional, sino con su propia metodología. Acá hemos tenido un gran avance en nuestro país, también por cuestiones de costo, porque son locales. Está en el caso de Fix, un TREF, últimamente Moody's también ha tenido la aprobación de esta metodología. Y la cuarta, la de verificación, no hubo casos por el momento en Argentina, tiene más que ver con que este trabajo sea realizado por las Big Four, por los contadores, y poder alcanzar también una opinión acerca de la emisión, pero por el momento no hemos tenido ninguna. Entonces, los revisores, las emisoras comunican el proyecto, los revisores le dan la calidad de verde, social y sustentable, y la Bolsa de Comercio junto con BIMA los pone en su panel, les da la etiqueta. Esta etiqueta o sea, lo que es un segmento donde se pueden listar a todas estas emisiones, donde se da la información básica de la emisión, monto, plazo, monedas y los documentos. Se tiene acceso a todos los documentos. Ahí ustedes pueden observar, si navegan en el sitio, que todas las emisiones verdes y sociales y sustentables han tenido en su gran mayoría sobresuscripción. Ha sido realmente un éxito. ¿Cuál es el beneficio para una compañía para etiquetar? Bueno, la visibilidad que se les da, porque los inversores, como después seguramente van a hablar con Laura de la parte, digamos, de inversión socialmente responsable, es más fácil localizar este tipo de instrumentos ingresando al panel. O sea, hay un incremento de reputación y esto genera un efecto multiplicador, porque los grandes proveedores de datos levantan información y le amplía la base de inversores. Este panel cuenta con un reglamento y con una guía amigable
que están todas colgaditas en el sitio. ¿Qué encontramos en nuestro, por el momento, en el 2019 dijimos lanzamos el panel? ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Bueno, se han financiado proyectos por más de 1.300 millones de dólares. Estamos muy contentos con el éxito de este producto. Han sido 42 emisiones llevadas a cabo por 22 emisores, porque como antes dijimos, tenemos algunos emisores que son recurrentes, como Geneia, Sumatoria, y también 360 Energía ha hecho más de un proyecto. Lleva a la delantera, sin ninguna duda, los bonos verdes, porque también, como vimos al principio, están impulsados por las grandes compañías, con lo cual son emisiones más grandes y en general son en dólares. Pero los bonos sociales no se han quedado atrás y también llevan un importante desarrollo, por ahí no tanto en términos de volúmenes, pero sí de cantidad de emisiones, llevando de la delantera a esos proyectos que fueron destinados a viviendas. Ahí tenemos el caso de un fondo común de inversión como fue el de Pellegrini, cuyo objetivo es la inversión en viviendas para personas con ingresos no solamente bajos, sino también medios. Y un poquito más atrás vienen los bonos sustentables. Bueno, un poquito habíamos contado cuál ha sido la evolución de este panel. Nace en el 2019 con una sola emisión, que fue la de Plaza Logística. En el 2020 no ha tenido un gran desarrollo porque nos topamos con el COVID, así que hemos tenido solo 4 emisiones. Ya el 2021 y el 2022 se han logrado 16 y 17 emisiones. Lo que va del año vamos por 4 y tenemos unas cuantas en carteras que van a estar saliendo si la macro acompaña en los próximos tiempos, en los próximos días. Si hablamos de plazo, casi siempre, como es nuestro mercado, estamos hablando de instrumentos que son mayormente de menos de 5 años y solo en algunos casos llegan hasta 10, 20 años solo ha tenido el proyecto de laboratorio Richmond, pero porque venía un poquito acompañado con todo esto de la pandemia. Bueno, el panel de los bonos SBS, ya fui nombrando un poquito a cada uno de ellos, mayormente, si bien la etiqueta aplica a obligaciones negociables, fideicomisos, obligaciones negociables del régimen general, pymes, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, en su gran mayoría han sido obligaciones negociables. Y acá tenemos las que habíamos mencionado hoy, todas las que tienen que ver con energía renovable, con construcción verde, comentamos los sociales de Banco Ciudad y de Denor. Las pymes, que queremos resaltar su participación en estos bonos, tenemos el caso de Sion que lo comentamos, es la única pyme que está como, digamos, por sus propios medios sin una garantía en este panel, con lo cual han tenido unas cuantas, creo que 4 colocaciones y muy exitosas. Y después tenemos las asociaciones civiles y otras pymes que han venido garantizadas al 100%, en su mayoría por entidades bancarias y en el caso de techo por SGR. Los otros instrumentos que no son obligaciones negociables fueron el caso del fideicomiso financiero de Fecovita, el fideicomiso de Richmond, el de Venturino, que ha instalado, ha puesto paneles solares para autoabastecer a sus propias agencias, el fondo común uno solo, el caso de Pellegrini, y por el momento contamos con un único bono público, que es el de la Municipalidad de Córdoba, por cambio de luminarias de LED, estaciones solares en espacios verdes para poder calentar el agua y cargar el celular, y optimización de la red local urbana. Para cerrar, como empezamos que todo esto era la contribución del mercado de capitales a la Agenda 2030 y a los ODS, vemos, porque en esta comunicación que hacen los emisores tienen que decir a qué ODS están contribuyendo, que principalmente todos estos proyectos que tenemos hoy en día en el panel, los 42, mayormente contribuyen a lograr el ODS 7, que tiene que ver con energías renovables, y 13, que es acción por el clima. Así que bueno, un poquito eso de cara al futuro para contarles, antes de dejarle la palabra a Laura, que pensamos que estamos en estados muy incipientes, que vamos a seguir, los bonos SBS y los bonos vinculados, todos los bonos de género, esperamos que tengan un éxito en los próximos tiempos, y los bonos de transición creemos que también van a estar llegando a nuestro mercado próximamente. Así que bueno, con esto le dejo a Lauri la palabra para después poder conversar juntos. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. La presentación fue un lujo.
solamente para recordarles a los participantes que pueden hacer preguntas. Al finalizar las presentaciones vamos a tener un periodo de Q&A, así que hagan las preguntas que quieran. Y bueno, al final de las presentaciones estaremos respondiendo algunas. María Laura. Gracias, Patricio. Gracias, Lili. La verdad, un placer. Como bien anticipaba Liliana, nosotras hace varios años trabajamos juntas en lo que es el desarrollo de nuestro querido mercado de capitales y desde hace algunos años en lo que es el desarrollo del mercado de capitales en lo que es términos de finanzas sostenibles. Así que paso a compartir. Me confirman si lo están viendo. Bárbaro. Bueno, yo quería, digamos, Lili lo que hizo perfecto fue el marco general de los instrumentos de mercado de capitales. Solo que me quedé pensando mientras las escuchaba a Lili que probablemente le pase lo mismo cuando uno empieza a pensar y empieza a hacer todo el recorrido en el mercado de capitales y decimos, bueno, a ver, primero el sistema financiero, para los que a lo mejor no hablan todos los días en términos financieros como nosotras, se encuentran las entidades financieras, los bancos o las compañías financieras registradas en el Banco Central y que están regulados por, digamos, bien, como dije recién, por Banco Central, y todo lo que es el mundo del mercado de capitales, ¿no? Nosotros bregamos todos los días con el mismo propósito que tiene nuestro regulador, que es el desarrollo del mercado de capitales, transparente, inclusivo y sostenible. Y para que eso exista, tiene que existir el mercado como oferta y demanda, ¿no? Entonces, Lili hizo todo el desarrollo de lo que son los bonos sociales SBS, como perfectamente explicó, respecto de, bueno, una empresa que va al mercado de capitales a financiar sus proyectos que tengan impacto ambiental, social o ambos, a través de deuda, ¿no? Por lo que la empresa se endeuda y después va a tener que pagar. Acá también se me ocurría, Liliana, comentar que BIMA tiene todo lo que es el panel de gobierno corporativo. Y son empresas que ya hacen oferta pública de acciones, es decir, financian su actividad o han financiado su actividad, incluyendo nuevos accionistas. Entonces, nosotros, digamos, en esto de oferta y demanda, como inversor, a la hora de elegir qué inversiones realizar, y bueno, podemos invertir en un plazo fijo en un banco, como para, digamos, lo más tradicional y lo que la mayoría conocemos, o podemos ir al mercado de capitales y canalizar nuestros ahorros en inversiones sostenibles, a través de deuda por bonos o a través de la compra de acciones de empresas que figuran en el panel de gobierno corporativo, es decir, empresas que cumplen con un check de buenas prácticas que establece BIMA y por eso esas empresas forman parte del panel. Inclusive el mismo BIMA, Bolsas y Mercados Argentino, una empresa emisora de acciones, forma parte de ese panel. Hago, digamos, esta introducción porque el objetivo de mi presentación es acompañar lo que venía diciendo Liliana, pero hacer algunos comentarios sobre algunos productos no tradicionales que hacen al desarrollo de las finanzas sostenibles. Breve resumen, hoy el mundo administra aproximadamente 53 trillones de dólares de fondos sostenibles, principalmente de deuda, y en Argentina, la verdad es que Argentina en la región fue una de las que empezó, a lo mejor, no más tarde, sino a lo mejor un año después de lo que ha empezado la región, pero que ha crecido en proporción más de lo que ha crecido en nuestros países vecinos, en cantidad de emisiones, a lo mejor en volumen no tanto, pero sí en cantidad de emisiones. Además de bonos, ¿qué tenemos? Fondos comunes de inversión, que ahora voy a entrar en un breve detalle, que son instrumentos del mercado de capitales, y también voy a comentar sobre cómo bien somos los argentinos innovadores en todo lo que son instrumentos no tradicionales del mercado de capitales. Una empresa que busca financiarse en el mercado de capitales a través de bonos o de acciones, tiene que hacer el trámite de oferta pública en la Comisión Nacional de Valores. Tiene que armar un suplemento de prospecto, pedir la autorización a la Comisión Nacional de Valores y después pedir la etiqueta y formar parte del panel en BIMA. En el camino
podemos financiar algunas de las actividades a través de otros instrumentos que sí tienen negociación en el mercado de capitales, pero es un paso previo porque esta empresa no está regulada por la Comisión Nacional de Valores. Después voy a hacer una breve mención de, bueno, cómo las finanzas sostenibles no todas pasan por entidades financieras bancarias o compañías financieras y el mercado de capitales, sino que también hay un gran auge en lo que son las finanzas sostenibles en capital de riesgo y capital emprendedor. Y sobre el último punto de la regulación no voy a explayarme demasiado porque tanto Patricio como Liliana han hecho un reconto de que esto está totalmente vivo porque empezó en 2019 y todavía tenemos normas en consulta y por salir en esta temática. Fondos comunes de inversión. Tomé un informe que hizo la Comisión Nacional de Valores a fines del año pasado respecto de todo el mercado ASG, ¿no? Social, de gobierno y ambiental. Esos son, digamos, el significado de ASG. El Fondo Común de Inversión es un patrimonio separado que cualquier inversor, persona humana o persona jurídica, puede invertir a través de un fondo común de inversión y ese patrimonio que recoge las inversiones del público inversor invierte en productos ASG etiquetados. La norma emitida en 2021, o sea, muy nueva, dice qué instrumentos deben invertir estos fondos para ser considerados ASG. Una participación puede ser de instrumentos pymes, considerando que las pymes tienen un impacto social fuerte en la economía, generadoras de empleo. Y por el otro lado, obligaciones negociables, empresas del panel corporativo, etc., ¿no? Desde 2021 que salió una normativa. A hoy hay 8 sociedades gerentes que administran este tipo de fondos comunes de inversión. Las últimas 2 son de bancos y son muy recientes, por lo que el mayor volumen lo manejan al momento 6 sociedades gerentes, pero viene en crecimiento significativo. No solamente en cantidad, fíjense en volumen en dólares, ¿no? ¿Y para qué les traigo esto también? Para el desarrollo de la demanda de estos productos. Es decir, cualquiera de nosotros podemos suscribir un fondo ASG y estar invirtiendo en productos sostenibles. Y además, del otro lado, son quienes terminan invirtiendo en estas obligaciones negociables o en estas empresas de impacto. Esto para, digamos, mostrarles lo que les decía recién, bueno, ¿qué hay atrás del Fondo Común ASG? Esto lo saqué de un informe de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que es público. Todo lo que contamos con Liliana y con Patricio es público. Ustedes pueden entrar a la página de la Comisión Nacional de Valores y ver cada una de estas empresas. Por ejemplo, Plaza Logística, el suplemento de prospecto, quiénes son los miembros del órgano de directorio, cómo es su informe de calificación, qué van a hacer con los fondos, cómo lo aplicaron. No, al momento la mayor participación de las inversiones en fondos comunes de inversión han sido en estas emisiones que detalló acá, ¿no? Que son las mismas, por supuesto, que comentaba Liliana, pero lo que les quería mostrar es el vehículo intermedio que invierte en este tipo de productos. Adicionalmente, como les dije en la introducción, les queríamos traer algunos productos no tradicionales. Son productos que en Argentina, propiamente dicho, tienen un gran volumen, tanto los cheques de pago diferido y los e-cheques en el caso de que sean electrónicos, los pagarés que en los últimos días o las últimas semanas han tenido un volumen muy significativo, y las facturas de crédito electrónica. El mercado argentino de valores, que es el mercado especialista PYME de nuestro mercado, lanzó al mercado el año pasado un nuevo, digamos, segmento de pagarés. A ver, en realidad el segmento aplica para cheques, para pagarés y para facturas, pero el volumen, los primeros instrumentos se han negociado en pagarés. ¿Qué es lo que busca? En realidad es el mismo instrumento, pero la empresa en sí misma ya tiene una certificación de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tiene una certificación de orgánicos, porque tiene alguna certificación nacional respecto de su forma de producir sostenible y amigable con el medio ambiente. En esos casos, la empresa puede buscar financiamiento, es decir, puede negociar este pagaré, puede descontarlo
en el mercado de capitales haciéndose de los fondos, y en el momento que un inversor invierte en este tipo de productos, tienen la etiqueta de verde, social o sostenible. El primer pagaré se negoció a fines del año pasado y es de una bodega orgánica. Yo lo que les traje acá es un pequeño recorte de las noticias, que la verdad es que en términos regionales ha sido una gran innovación porque no existe en la región, digamos, participar del mercado de capitales de una forma diferente que no sea a través de bonos o a través de acciones. Como les anticipé, que quería traerles algunos productos de finanzas sostenibles que no sean exclusivamente del mercado de capitales, pero hoy el mundo viene, no les voy a decir nada nuevo. Si por un lado hablamos de impacto ambiental, como comentaba Lili, y cómo las Naciones Unidas está avanzando fuertemente en todo este camino, bueno, del otro lado también la velocidad tecnológica y el mundo emprendedor y startup también está creciendo, con también sus volatilidades o sus vicisitudes que vienen pasando en el mundo, pero hoy la mirada de quienes invierten en estas startups también tienen una mirada sostenible. O sea, hoy la mayoría de los fondos internacionales de venture capital o de capital de riesgo que invierten en startups, la primera pregunta que hacen es ¿qué impacto va a tener este proyecto, esta startup, en lo ambiental o lo social? ¿Van a solucionar, van a venir a traer una solución a los principales desafíos del mundo? ¿Cómo dar de comer a poblaciones crecientes con recursos limitados? ¿Cómo disminuir el impacto ambiental en la producción alimenticia, lo que es la ganadería, bueno, la transición energética, etcétera? No son empresas que aún han venido al mercado de capitales. ¿Y por qué digo aún? Porque en la vida de las startups, de estos emprendedores, empiezan por proyecto validar la tecnología, buscar aliados, pero en el mediano o largo plazo lo que estas empresas van a hacer es van a buscar liquidez saliendo oferta pública. Es decir, que el final de su camino va a ser, en su mayoría, la salida a oferta pública, pero en el intermedio buscan financiamiento y quienes apoyan estos proyectos tienen un gran foco en sostenibilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? La charla de la semana pasada del ciclo de sostenibilidad, la verdad que traía un poco cuáles son las principales conversaciones que se están teniendo en estos temas. Y bueno, acá traigo algunos de los puntos en los que solemos conversar o discutir en buenos términos respecto de, bueno, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que todavía tenemos que trabajar. Creo que es todo lo que tiene que ver con el deber fiduciario, ¿no? Estos administradores de patrimonios ajenos, ¿no? Y el primer ejemplo que se me ocurre es el ANSES. Es decir, bueno, quienes administran fondos de terceros, ¿están cumpliendo con el objetivo de esas personas a quienes se le están administrando los fondos? ¿Hay regulación al respecto? Al menos se está pensando en incluir estos temas en la administración. Bueno, respecto a la taxonomía y la medición de los impactos que Liliana comentaba, bueno, la importancia de medir estos impactos, ¿no? Es decir, bueno, los clasificamos una vez que los llevamos adelante. ¿Cómo medir y dar a conocer estos impactos de estos proyectos en la economía? Impulsar más productos de transición. Nos estamos dando cuenta de que le es difícil a las compañías ir del 0 al 100, ¿no? Es decir, bueno, yo soy una empresa que empiezo a tener proyectos, pero no cumplo estrictamente con la taxonomía para hacer un proyecto verde. Bueno, vayamos acompañando a estas empresas en la transición de este tipo de proyectos, ¿no? Y ahí es lo que bien contaba Liliana respecto de la última regulación que sacó la Comisión Nacional de Valores, de las últimas emisiones en este sentido. Algo que también estamos en deuda es el desarrollo de incentivos para invertir en este tipo de productos, ¿no? Para ir trabajando sobre la oferta y la demanda y por qué una empresa
quisiera salir al mercado de capitales a financiarse, no solamente porque está convencida de que lo que hace va a tener un impacto, sino también porque tiene, digamos, algún tipo de incentivo. Los que les decía hace un ratito, traer la voz de los beneficiarios finales a la ecuación, es decir, aquellos que son los últimos beneficiados, ¿no? Si pensamos, a lo mejor el ejemplo más claro tiene que ver con el impacto social. Es decir, bueno, aquellos, se me ocurre la obligación negociable de Sion que comentaba Liliana, o la de techo, bueno, quienes han sido beneficiados por eso, ¿los estamos escuchando en el impacto? Y por último, algo que levanta siempre Patricio en las charlas que tenemos y que es una discusión, a lo mejor los más técnicos en finanzas, es, bueno, la tasa de interés que se le exige. Toda tasa de interés, decimos, bueno, está compuesta por una parte que tiene una prima libre de riesgo, una parte que es solo abstención de consumo presente para mayor consumo en el futuro, más una prima de riesgo. ¿Estamos considerando en esta ecuación el impacto que genera la inversión sostenible, la disminución en el riesgo? Son todas preguntas que de a poco vamos trabajando y vamos dando algún tipo de respuesta, pero creo que queda un camino todavía por recorrer. ¿Qué es lo que seguimos haciendo desde la bolsa? Bueno, todo digamos, todo el camino de la capacitación y la sensibilización. Nuestro regulador en el informe el año pasado dijo, todavía tenemos un gran desafío, capacitar a los emisores y sensibilizar a los inversores, ¿no? Nosotros desde la bolsa continuamente publicamos notas, hacemos charlas. El año pasado también tuvimos un ciclo de sostenibilidad en donde abordamos finanzas sostenibles desde otra óptica, bueno, y estamos convencidos que este es el camino. ¿Y cómo lo hacemos en ecosistemas? Si no lo hacemos todos juntos, escuchándonos entre nosotros, aportando entre nosotros y cooperando colaborativamente, es difícil. Por eso es que el día de hoy la charla la estamos haciendo en conjunto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es un gran aliado, está trabajando fuertemente en el desarrollo de finanzas sostenibles en la República Argentina. Así que también estamos sentados en la mesa que propone el regulador, en las universidades y en cada una de las entidades que forman parte de nuestro mercado. Muchísimas gracias y bueno, los invito a tratar de salir de la semillita y el cascarón para que nuestro mercado de capitales, las finanzas sostenibles, sean las únicas finanzas posibles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura, Liliana, muchísimas gracias por las presentaciones, estuvieron excelentes. Les recuerdo al público que pueden hacer consultas, tenemos unos minutitos para hacer algunas consultas si quieren realizarlas. Yo viendo las presentaciones se me fueron ocurriendo algunas preguntas, algunas cuestiones, la verdad que es muy interesante lo que presentaron. Yo lo que quiero preguntar a ambas es, si bien nuestro mercado de capitales aún no es el más desarrollado de la región, sí lo es todos estos productos, toda esta ingeniería financiera para apoyar las finanzas sostenibles. ¿Cómo creen que se puede hacer o qué mecanismos se pueden o tenemos que desarrollar o tenemos que hacer para que esa divergencia de desarrollo del mercado de capitales y el desarrollo de las finanzas sostenibles se unan? Desarrollar las finanzas sostenibles, pero a su vez también generar volumen para estos instrumentos, que tal vez es lo que está faltando en este momento. La ingeniería o las herramientas son múltiples, pero el volumen o la profundidad de estas herramientas tal vez no está teniendo, o faltaría volumen para poder hacer crecer aún más este ecosistema. ¿Qué creen que podemos realizar de acá en el futuro? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Digo yo, Lau, y después continúa vos. Nosotros lo que vemos, bien como decís vos, nosotros estamos en una etapa incipiente, pero sí hemos tenido mucha cantidad de emisiones. Ahora, como también remarcábamos en la presentación, todavía en el mercado de capitales el sector público no está presente. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de Chile, el gran emisor de este tipo de bonos son bonos soberanos. Entonces esto lleva a otro nivel lo que es el volumen.
Y hoy en día las emisiones tradicionales públicas, de alguna manera es difícil competirle porque es como que llevan un poquito de la delantera frente a los bonos privados. Y en lo que es el producto sostenible no hemos podido por el momento tener emisiones que son de montos muchísimo más altos, con proyectos muchísimo más grandes, que puedan involucrar emisiones así de bonos soberanos. Esa es una gran diferencia que yo veo, por ejemplo, con respecto a Chile, que sí tiene otros montos. Es una reflexión que me parece que va acorde a esta pregunta. Después, por supuesto, todo lo que nombraba Laura, de poder tener estos fondos que ASG, que ya tienen esta política de inversión socialmente responsable como un modo de integrar, o sea, de cómo componer su cartera, era también una pata muy importante que estaba faltando, porque de alguna manera el puntapié inicial también lo tienen que dar los inversores, es decir, bueno, ¿por qué elijo este producto y no otro? Entonces estos fondos ASG vienen un poquito a tratar de dar ese impulso, de bueno, voy a seleccionar a estas emisiones porque además de darme el rendimiento, que por ahí es el mismo, logran este impacto ambiental y social. Entonces hay que seguir educando porque no hay un diferencial de tasa, no es que el inversor va a tener una mayor tasa por tener estos productos, pero sí saber que frente al mismo rendimiento le está dejando algo al planeta. Entonces esto es educación también, ¿no? Los fondos ESG, comentaba Laura, vienen también a dar respuesta un poco a intentar incrementar este círculo. Y también uno cuando habla en la región ve que en cada país, cada mercado se desarrolló de manera diferente. Como dijimos, Chile viene con el puntapié del soberano. México de los inversores, que no ha sido el caso argentino. En México se han firmado declaraciones de inversores donde ellos mismos firman y se comprometen a este tipo de elección de instrumentos en su cartera. Bueno, en el caso argentino ha nacido de la mano de los emisores, no de los inversores, también porque más allá del ANSES tampoco tenemos grandes inversores institucionales locales, ¿no? Un poquito la reflexión. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. María Laura, ¿algún comentario respecto a eso? Gracias, Patricia. En realidad iba a ser el mismo comentario que hizo Liliana sobre el final respecto de los inversores institucionales. De hecho, México, hasta en los fondos de capital de riesgo, tienen iniciativa en cuanto a los inversores. Yo creo que el acompañamiento de los fondos institucionales, del ANSES y de la emisión de gobiernos también hace, digamos, cambiar la perspectiva. Así que en eso, de todas formas, hay varias mesas público-privadas en donde estos temas están sobre la mesa y se están discutiendo. Perfecto. Bueno, hay una pregunta ahí que me parece que es interesante que la podamos responder, que preguntan cómo podemos identificar estos productos. Hago una breve introducción, ahí Liliana y María Laura después si quieren complementar. En la página de BIMA, en la parte de donde dice emisoras, está el panel que mencionaba Liliana, está el panel sostenible y están las emisiones. Entonces, con su agente tienen que decirle, yo quiero invertir en este tipo de emisión. A su vez, también tienen un panel de gobierno corporativo, que son las acciones que cotizan en BIMA, que hacen buenas prácticas de gobierno corporativo. Esa es la forma de identificarlos. Generalmente los agentes, cuando sale una nueva emisión, cuando hacen la publicación, también comunican, esta emisión es verde, es sostenible, le dan ese marco o esa etiqueta. Pero la forma adecuada sería ir a la página de BIMA, entrar al panel y reconocer cuáles están dentro del panel. No sé, Liliana, María Laura, No, si sí, es quieren... exactamente como decimos, no sé si tenemos un minuto, yo la tengo la página abierta, o sea, es muy sencillo encontrar el panel y el listado, pero no sé si nos va a dar el tiempo, pero digamos, dentro de, es tal como dijo Patricio, dentro de lo que es emisoras tienen la solapita de bonos SBS, la solapita de bonos vinculados, ahí pueden descargar la guía, el reglamento, hay una pequeña síntesis de cada uno de ellos, y tienen todo el listado de estos bonos con todos los documentos que fuimos mencionando. Las características, el proyecto elegible, la revisión externa, el documento propio de la emisión, los informes post-emisión. O sea que ahí estaría toda la información, tal como dijiste vos, Patricio. Sí.
ahí medio en vivo estoy entrando a la página Yo, si querés, te la comparto, porque seguro que la tengo dejarles el abierta. link, por lo menos para que puedan ¿Querés entrar que, y querés que la abra ver. yo, que seguro que la tengo abierta, si comparto? Porque estuve trabajando hoy, espera, creo que la tenía abierta, si no, acá. Sí, mira, en la Ahí en el página de chat. Vima, ¿se está viendo, Patricio? No, todavía no estás compartiendo. Igualmente ahí en el chat yo ya dejé el link Perfecto. para que puedan ingresar. Esa es la forma de identificarlos. Después cada uno cuando va a invertir con su agente, obviamente le tiene que decir quiero realizar esta inversión en este tipo de instrumento. Perfecto. Ya estamos sobre la hora, quiero repasar si hay alguna pregunta más que esté buena responder para que te aclare más el tema. Bueno, ahí Cecilia pregunta si este tipo de inversiones está al alcance de todos. Sí, sí, claramente esto lo puede comprar cualquier inversor retail, no hace falta tener conocimientos, es cuestión de ponerse en contacto con su agente de bolsa y poder realizar bueno, la inversión en este tipo de instrumentos. También Andrés ahí pregunta sobre fondos comunes de inversión ASG, ¿dónde encontrarlos? Bueno, como comunicó María Laura, en la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, ahí hay también un buscador, se pueden buscar y filtrarlos por fondos, el objetivo que tenga el fondo. A su vez, en CNB también pueden buscar los diferentes tipos de fondos. Creo que con eso estamos. Estamos bien porque estamos sobre la hora, ya estamos un poquito pasados. Me encantaría poder responder todas las preguntas, pero estamos un poquito sobre la hora. No sé si María Laura o Liliana quieren hacer un comentario final, si no, con esto estamos perfectos. No, tal cual como dijiste vos, esto ha sido un pantallazo, un acercamiento para poder traer el tema sobre la mesa. El tema da para muchísimo más, por supuesto, pero la idea era dejar esta semillita de los conceptos básicos y bueno, y sobre todo para todo el público joven, que como siempre decimos, son los más interesados en que el planeta dure muchos años, así que no solo desde los patrones de qué consumir, sino también en dónde invertir, es bueno que integren en sus decisiones todos estos temas de ASG. Comparto. Y estamos 100% a disposición porque nuestro Totalmente. propósito es hacer crecer nuestro querido mercado. Así que a través de capacitaciones vamos a estar compartiendo nuestras presentaciones y bueno, nuestras bolsas también, si no somos nosotras, también estamos, digamos, receptivos de cualquier tipo de inquietud, tanto para inversores como para emisores. Totalmente. Nosotros nos dimos cuenta con Laura que esta fue la manera de poder encontrarle el corazoncito al mercado de capitales y no solamente acompañar el rendimiento financiero, sino también esto que siempre tiene como esta mirada social a la que estamos contentas de poder contribuir y acompañar. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Un solo comentario para cerrar, para todos que recuerden, las finanzas, es un estudio vivo que va cambiando, que se va adaptando. Entonces, si las finanzas son así, las finanzas sostenibles más aún, porque es algo totalmente reciente que están haciendo, entonces es algo que va a ir cambiando, que va a ir modificándose, que va a irse adaptando a las circunstancias y a las necesidades tanto del emisor como del inversor. Así que hay que estar en tema, hay que tratar de estar siguiéndole el ritmo a estos temas, así que obviamente son todos bienvenidos a hacer consultas, a acercarse a la bolsa tanto de Rosario como la de Buenos Aires, para consultar, preguntar y ponerse en tema, ya que es algo que se viene, que es el futuro. Es el presente, pero va a ir creciendo y va a ser el futuro seguramente de las inversiones. Todos vamos a estar hablando de esto. Totalmente. Bueno, un placer compartir con ustedes, así que Patricio, Laura, muchas gracias y mantenemos contacto. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias. Gracias a todos también. Seguimos.